diputado nacional Fabio Kettler del radicalismo de Juntos por el Cambio, a quien es un gusto saludarlo, diputado. ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El gusto es mío, Iván, como siempre, contento de conectar con vos y con la gente de Rafaela. ¿Cómo andan? Bien, bien, nosotros también. Fabio, son dos o tres temitas que queríamos hablar que están en agenda aquí en la parte productiva. Primeramente, bueno, lo que tiene que ver con estas últimas anuncios de estas medidas, digamos, de quizás de intervención, podríamos llamarlo de alguna manera, en el mercado de exportación de carne. Bueno, conocer un poco cuál es su visión y conocer un poco qué es lo que se puede hacer o qué es lo que están haciendo, digamos así, en el Congreso al respecto, ¿no? Mira, la Argentina enfrenta este desafío de manera recurrente, o sea, el problema de precios internacionales que traccionan al sector vinculado al mercado externo y que empieza a aumentar la torta, por ejemplo, en el caso de la carne de faena destinada a exportación y empujar los precios, es una historia muy conocida en la Argentina. Ujú. ¿Cuál es la dificultad, cuál es la dificultad de estas intervenciones, cuasi intervenciones? La dificultad es que interrumpe el circuito de inversión y producción más sofisticada, ¿no? O sea, bajo la idea de, hay algunos de los costos asociados a la producción de carne, que obviamente son en pesos porque se desarrollan en la Argentina, más allá de que muchos de los costos no, son transados con precios internacionales. Ujú. Dice, bueno, suben los precios de la carne, tenemos que hacer algo, y se obtura o se controla o se canaliza o se interviene, hay que buscar el verbo que mejor cuadre en cada momento, de manera tal de garantizar una cuadratura del círculo imposible. O Argentina le permite a los productores y a toda la cadena de valor de la carne capturar la rentabilidad que significa el proceso de inserción en los mercados internacionales, o vamos a estar condenados a un pobre desempeño internacional, exportando un poco más, un poco menos, siendo que esa es una ventana de oportunidad fenomenal para la Argentina. Porque en este momento que hay un demandante brutal, como es el caso de China, de carnes, y que la Argentina tiene una tradición, una cadena de valor, frigoríficos, puertos, capacidad exportadora, etcétera, etcétera, podría constituir para la Argentina la posibilidad de la recomposición de un sector que nunca nos olvidemos que hoy tenemos 55 millones de habitantes, pero en 1960 teníamos 60 millones, 55 millones de cabezas, pero en 1960 teníamos 60 millones de cabezas. Teníamos Claro. 3 cabezas por habitante y ahora tenemos 1,1, 1,2. Nuestro rodeo podría crecer, hoy es sabemos que una cantidad importante de nuestros productores ganaderos son productores mixtos, son ganaderos y agrarios, diversificando el uso de la tierra. Nos quejamos muchas veces de la expansión, se habló del monocultivo en algún momento, de la expansión monótona, y cuando hay rentabilidad en las producciones asociadas, producimos fenómenos como estos. A nadie, a todos nos gustaría vivir en un mundo donde exportemos mucho, las empresas tengan mucha rentabilidad y la carne valga barata para todos y el gobierno recaude bien y todos seamos felices. La verdad es que a ese lugar podríamos llegar si tuviéramos la consistencia, como tuvo Uruguay, de durante una larga etapa conquistar y sostener mercados con los cortes que valen la pena en ese sentido, permitir la recapitalización, que los frigoríficos funcionen con volumen, los cortes más populares, tradicionalmente de consumo popular en Argentina, no tienen tanta demanda internacional, entonces podrían atender un mercado doméstico, los productores en esa capitalización podrían ser más eficientes, Argentina tiene mucho para crecer en materia de eficiencia. Yo creo que es una medida en el peor de los sentidos, y lo más triste, que es en el peor de los sentidos, podría ser una opinión mía, pero lo más triste es, a mí me encantaría tener un diálogo y decir, nosotros hemos ensayado muchas alternativas frente a esta misma situación, y entonces que nos expliquen por qué si fracasó 8 o 10 veces en los últimos 100 años, va a ser exitosa ahora, ¿no? Entonces ese es un gran tema, ese es un gran tema. Siendo que ahora, disculpame Iván, te voy a decir una cosa, tenemos una No, oportunidad muy grande que no teníamos en 1970 o en 1980, donde el consumo de carne de pollo o el consumo de carne de cerdo era prácticamente insignificante, y donde plantear la diversificación de la dieta, la incorporación de legumbres y de proteínas de origen vegetal, etcétera, era una quimera
en un país que consumía 120 kilos de carne y donde la milanesa y el churrasco eran la comida cotidiana de nuestros trabajadores y era parte de nuestra cultura y está perfecto, no estoy haciendo un cuestionamiento, lo que digo es que hoy hay una conciencia más alta en la población Ujú. y debería haberla en el gobierno en torno de los beneficios que podríamos tener de incorporar unos cuantos kilos más per cápita año de consumo de legumbres, de poder decirle a la población que está bueno que diversifique entre distintos tipos de carnes, etcétera, para que esa transición, digamos, a una inserción internacional como Argentina merece. Argentina normalmente tendría que ser uno de los 3 o 4 exportadores mundiales de carne más grandes. Eso sería lo normal. Cuando la Argentina está octava o novena o décima o como habíamos pasado antes, abajo del décimo, es una anomalía por tradición, por nombre, por disponibilidad de pasturas, de praderas, etcétera. Entonces, bueno, nada, me parece que el gobierno en eso tiene la brújula un poco desenfocada. Claro. Muchos entran, muchos comentan, los suyos también comentan, digamos, bueno, del peligro de volver a las viejas ROEs, a las viejas doble botón, digamos, a disminuir aún más, digamos, el stock ganadero, que esto podría llegar a eso. ¿Por qué cree que lo hace? ¿Por qué lo hace el gobierno? Digamos? ¿Por qué Bueno, creo porque el gobierno sabe, no, es muy sencillo. Hay ciento y pico de mil de productores ganaderos y hay 10 millones de familias consumidoras de carne. O sea, eh, una es el 1% de los otros. Esto es muy sencillo, ¿no? Eso, y que en un entorno institucional democrático, la observancia de lo que le pasa a la mesa de las mayorías, al salario real, etcétera, no es una tontería y nosotros de ninguna manera debemos minimizarlo, ¿no? Lo que pasa es que es mala la solución, eso es lo que quiero decir. O sea, no es que a mí también me importa la mesa de los argentinos, el ingreso de los trabajadores, etcétera. Pero la solución no es buena. Entonces, para defender la mesa de los argentinos, para defender la calidad de vida. Mira, Iván, en la Argentina durante muchos años esta información no es actualizada porque no la tengo, no la leí antes de entrar a la entrevista. Pero por muchos años Argentina lideró el ranking latinoamericano de infarto de miocardio. Y eso era por el sobreconsumo de carnes rojas, fundamentalmente. Entonces, claramente, la mesa de los argentinos tenía una serie de problemas, porque si vos liderás una dolencia de ese tipo, y entonces gobernar también es enseñar, gobernar es educar, gobernar no es consolidar las malas prácticas existentes. Entonces, a mí me encanta comer asado con amigos, a mí me encanta, hay un montón, la Argentina, la asociación de la Argentina con la carne en el mundo es una asociación de primer orden, y está buenísimo, pero justamente para tener esa asociación, esa calidad de carne, precisamos productores, no destruir a nuestros productores. Precisamos que cuando nuestros productores se organizan, conquistan mercados internacionales, etcétera, nosotros no tenemos que abordar ese proceso de capitalización y expansión económica. Entonces ahí hay que poner una cabeza de otro tipo, porque si no, ahora en nombre de un par de meses, porque es así, en nombre de un par de meses de milanesa barata, porque después recuperar el stock nos lleva años, sí, años. aún no ¿Qué pasa? recuperamos. Vos decís, bajan los precios porque obturás el mercado externo, bajan los precios. Baja la rentabilidad, porque el precio baja la rentabilidad. Entonces, personas que estaban instalando un feedlot, que estaban mejorando una pastura, que estaban incorporando una genética, etcétera, paran porque les baja la rentabilidad. Y por lo tanto, nuestra tasa de preñez, nuestra tasa, todo eso o se achata o baja. Y mucha gente con la baja de la rentabilidad tiene que liquidar un poco de capitalización, o sea, de bien para mantenerse. Y entonces, y estamos ahí, en esa ciénaga. El Ujú. proceso inverso tenía la dificultad de los precios, indudable, pero vos estabas en un proceso de crecimiento del sector frigorífico, de crecimiento de mejora de la rentabilidad de los productores, que dicho sea de paso, esa mejora de rentabilidad hoy por hoy lo hacen para ponerse al día con el banco, para aguantar a la FIP. No es que están nadando en guita. Entonces, hay un tema ahí de falsa escuadra, vuelvo a decir, del gobierno, ¿no? Clarísimo, clarísimo, digamos, sobre este tema. Diputado, también le cambio rotundamente el ángulo.
Tema biocombustibles, mucho se está hablando, mucho se ha analizado el tema de la prórroga de esta ley, se está hablando de una nueva ley, digamos, que se estaría presentando en cualquier momento por el vencimiento de otra ley. ¿Qué, ¿Cuál es su visión, digamos así, en el Congreso, específicamente en diputados que lo van a, que ya lo estarían que tener que tratar, digamos, cómo está pensando este tema, cómo se piensa desde su punto de vista, ¿no? Voy a tratar de poner el punto en el lugar que para mí es crítico en esto. Nosotros no podemos regular un tema tan importante para el futuro de la Argentina como es este segmento de la estrategia energética en base a hechos de la coyuntura. Nosotros ahora el petróleo está a $60 y los commodities agrarios están un poco más altos. ¿Por qué los commodities agrarios están más altos? Y va a haber una temporada de precios altos porque China está reemplazando los mercados húmedos, lo mismo que otros países de Asia. Hay una, la economía china hoy fue noticia con el famoso 18% interanual. No, bueno, etcétera. Empezó de vuelta esa locomotora y los precios de los commodities agrarios están altos y el petróleo está relativamente bajo porque todavía está condicionada la movilidad a escala global. Pero esto puede pasar que semana que viene no, pero puede pasar que en 6 meses tengamos un petróleo de 85, de $90. Y entonces, claro, y entonces el trade, perdón el término, la, la, la- el trade-off, no sé, Sí, sí. la tasa de sustitución entre biocombustible y combustibles fósiles quede más emparejada. Dicho esto, como esto cambia todo el tiempo, vos tenés que tener una mirada. La recomendación de los expertos que estudian esto te dicen, para países, sobre todo países grandes y de la complejidad argentina, tenés que tener una matriz energética diversificada. Han avanzado hacia una matriz energética diversificada países decididamente petroleros, por recomendación de los expertos. Miren, Noruega, que es un país decididamente petrolero, tiene un montón de renovables. ¿Por qué tiene un montón de renovables en Noruega? Que era más barato si tiene el petróleo, que es más barato que las renovables en el caso de la producción noruega, porque hay una recomendación de los expertos y dice, mira, va a haber un momento que no vas a tener petróleo, que será dentro de 20, o haya acuerdos internacionales que pongan en cuestión la, Sí. la quema de fósiles, etcétera, y vos tenés que estar preparado para esa transición. Preparado es tener recursos humanos, tener sistemas de distribución alternativo, tener una regulación adecuada, etcétera. Argentina hizo en el 2006, ahora visto con el diario del lunes, también fue una decisión coyuntural, porque tomamos la decisión de biocombustibles porque el petróleo estaba a $130. Entonces salimos corriendo, hicimos una ley, claro. Entonces corrimos y hicimos una ley, el corte, promover tal cosa, promover tal cosa. Y pasó lo que tenía que pasar. Pusiste los incentivos en un lugar, se invirtieron 3.000 millones de dólares, hay 54 plantas, etcétera. Nosotros tenemos que tener una visión estratégica. Y en esa visión estratégica, a los biocombustibles le toca un capítulo, a Vaca Muerta le toca un capítulo, a las renovables de origen no biológico, eólica, solar, le toca un capítulo. Si nosotros vamos a legislar en base de que, y si bajamos el corte, bajan 4 centavos la nafta mañana, estamos fritos. Entonces, a mí eso, en este tema se ve la misma improvisación que en otros temas. Entonces, me alegra que podamos discutir en el Parlamento esto. Argentina podría tener una tasa de corte flexible inclusive, y estar escrita en la norma, cuando la diferencia de precio entre uno y otro supera el 20%, tal cosa, cuando supera el 30%, podríamos tenerlo, porque los productores, una vez que tienen una norma clara de aplicación relativamente automática, con precios claros, se acomodan a eso. El marco institucional sirve para eso. Lo que pasa es que nosotros, a nuestros productores, lo hicimos acomodar para una tasa de corte y estamos por batir el récord mundial de ser el primer país que va para atrás en el corte. Entonces, no, ahora se dan cuenta que la economía azucarera está asociada a la facturación que los ingenios tienen con el etanol. Y dicen, no, 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 a los azucareros no, a ellos sí le vamos a seguir comprando. Y no, y el maíz no es tan importante porque es solo el 3% de la molienda, pero Argentina podría producir el triple de biocombustible. Y los que dicen ahora el mundo va en otro sentido de sustitución del petróleo, también están tirando la pirinola, porque si de verdad avanzamos con los acuerdos ambientales como yo creo que vamos a avanzar después de la pandemia, va a ser uno de los grandes temas,
sobre todo para Sí, reactivar la economía, va a haber una transición energética menos ordenada de lo que creíamos, apelando a muchas fuentes alternativas porque no vamos a tener tan claro el camino de salida. Una cosa, si nosotros de acá prohibimos el uso de petróleo y de la quema de petróleo en 30 años, es una cosa, en 15 años es otra cosa, y en 10 años es otra cosa, porque hay que cambiar el parque automotor en todo el mundo, hay que cambiar los centros de distribución, hay que garantizar las formas de almacenamiento, eso tiene un costo económico y un costo ambiental eventualmente. Así que, bueno, los biocombustibles también tenían una ventana de oportunidad. Entonces nosotros ahora, en nombre de los 4 centavitos que podemos ahorrarnos, disminuyendo el corte, destruimos todo lo mismo que hicimos. Entonces, para mí es inconcebible. bien, bien. ¿Estuvieron viendo el proyecto de ley de lo que se llama la Liga de las Provincias, o la Liga Bioenergética? ¿Va por ese camino o tampoco, digamos? Porque por un lado, bueno, se está discutiendo esto que estarían presentando en cualquier momento Clery o Kirchner, no se sabe bien, y por otro lado se está proponiendo este otro proyecto. Este otro proyecto es mejor, está hecho desde los afectados. Nosotros como legisladores tendríamos que mirarlo porque nosotros debemos legislar para el bien público de la nación. En este caso, yo aparezco como defendiendo al sector porque creo que no está bien que un sector económico se caiga por una mala decisión política. Pero mi objetivo es que la Argentina tenga una buena matriz energética, que respiremos un aire sano, que nuestra matriz energética no sea un impedimento para ingresar a mercados internacionales, etc. A mí me parece, voy a decir una cosa que parece una tontería. A mí me parece que prorrogar la ley hasta diciembre de este año y convocar una comisión para que con 6 meses lleguemos a un acuerdo sobre la ley es lo más sano. Mm, Tendríamos que hacer eso. Este, está, mire, es un tema que hay gente que sabe mucho en Argentina. En una comisión, con 10 reuniones, una por semana, 10 reuniones, uno llega a un texto. Lo que pasa, que yo le hago la cuenta a ustedes para que tengan dimensión. 14 millones de vehículos en Argentina, vamos a suponer que los vehículos carguen 3 tanques de nafta de 50 litros por mes, son 50 millones de tanques de nafta, ¿sí? 50 millones de tanques de nafta por 50 litros son 2.500 millones de litros. El 10% de eso es 250 millones de litros. A un dólar, a estamos, un poco menos de un dólar, 200 millones de dólares por mes. Entonces, si mañana sacan el corte, las petroleras facturan 200 millones de dólares por mes más. Entonces, está bien, está y clarísimo. estamos hablando, está clarísimo, listo. Pero como usted lo está diciendo, digamos, pero la cuestión tiene que pasar por mucho más allá, tiene que pasar por ubicar y ubicarnos y encontrar, digamos, esa matriz energética que necesita el país, en definitiva. Está bien, perfecto. Exactamente. Diputado, muchísimas gracias, realmente. Esto no sé No, si le quedó algo en el tintero, por acá realmente quedó todo muy claro. no, para nada. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Rafaela. Un gusto. Gracias, igualmente.